Pues teniendo en cuenta los asistentes, yo creo que, como la Pantoja, no va a hacer ninguna falta hacer una síntesis general, porque entre el público yo creo que hay personas que realmente ya tienen cosas que decir y también los propios participantes. Entonces, creo que es más razonable que vosotros mismos, pues el primero que tenga la duda más importante, que levante la mano, y si sois de la mesa, pues de la mesa para empezar a iniciar el... Si hubiera un silencio sepulcral, que ya se ha visto que hay muchos, influida por todos los muertos que nos han visto desde la pantalla, pues entonces si hay un silencio sepulcral yo hablo, pero yo estoy segura de que habrá aquí mucha competencia. Yo te propondría que tú abrieras el fuego, no por ninguna otra razón, sino porque una parte importante de la mesa trabajamos juntos, discutimos mucho estos temas y, por tanto, parte de lo que aquí se ha planteado ya lo hemos venido discutiendo previamente, ¿no? Pues entonces quizá del público. Yo simplemente un tema, más que nada soy paleolitista y entonces, y es un tema que he hablado sobre todo con Dimas y con Dodes, el tema del arranque, cuando habéis planteado que tenéis evidencias y también por otros trabajos que se han hecho, de que las primeras ocupaciones son del Neolítico final, como muy antiguo, que no... Bueno, parece que desde luego hay evidencias, aunque no haya dataciones radiocarbónicas, por los problemas que hay con las muestras en esa zona, de que hay ocupaciones hasta el Magdaleniense final. Entonces, aunque no haya evidencias, parece lógico que una zona tan fértil desde el punto de vista y con esas condiciones climáticas tan benignas, sería ocupada durante todo lo que sería la época de Epimeso hasta incluso el Neolítico antiguo. Entonces, simplemente eso, porque aunque no haya dataciones, hay veces que, bueno, lo que habría es que buscar cómo poder demostrar eso, pero esa hipótesis parece que es razonable plantearla. Simplemente. Vamos a ver, Carmen, eso lo hemos hablado en muchas ocasiones y es bueno que se manifieste a nivel público. Evidentemente, tienen que existir. El problema es las estrategias que deben seguirse para la documentación de ese tipo de yacimientos, sobre todo en un territorio con las características que definen a estas áreas del sureste, ¿no?, de las llamadas tierras bajas del sureste peninsular. Hasta, lo comentábamos esta mañana, hasta hace muy poco tiempo no se documentaba una ocupación de este espacio vinculado con las primeras fases del desarrollo de la economía, la llamada economía de producción de alimentos. La activación de unas estrategias, unos procedimientos de prospección más sistemáticos y de cobertura casi total permitieron ir definiendo un poblamiento que finalmente se materializó con los resultados obtenidos en Cerro Virtud o los obtenidos en Cabecicos Negros, que evidentemente no quedaba fuera del desarrollo de estas sociedades en esos momentos iniciales de lo que llamamos neolítico. ¿Qué es lo que ocurre con los epimesos? Yo siempre me viene a la mente lo que se está definiendo en la zona de Alicante, el trabajo de Abijover, ¿no?, y de Guillermo, siempre el pobre lo dejo ahí, en el que el apellido se me queda colgando, Atienza, que van definiendo también una ocupación durante ese periodo que tú estás planteando, muy similar a los primeros establecimientos, estos primeros establecimientos al aire libre de esos llamados neolíticos iniciales en estas áreas como en otras de Andalucía, pero la complejidad en su definición y documentación deriva de dos circunstancias. El estado de conservación, lo hemos visto en yacimientos de esta fase del Neolítico Antiguo, como es el caso de Cabecicos Negros, los problemas que ha tenido o que tiene de conservación de lo que es el propio registro, las propias características de lo que es el asentamiento en sí, y que además se distribuyen en áreas diferenciadas, también en esa línea de resistencia que planteaba Gonzalo, en áreas diferenciadas de aquellas en las
las que se establecen estas primeras sociedades ya productoras de alimentos. Es decir, el hecho de que no tengamos evidencia, evidentemente no significa de que no existieron. También me planteaba o me preguntaba Antonio, bueno, ¿y cómo hacen la separación por fases de la ocupación en la prehistoria reciente en estas zonas de las llamadas tierras bajas del sureste peninsular? Con los medios que disponemos en la actualidad y que evidentemente se irán perfilando y se irán de alguna manera caracterizando de forma más adecuada. No es bastante, vamos a decir, sencillo agrupar toda una serie de yacimientos atendiendo a unos indicadores materiales. Al final no nos desprendemos nunca de los indicadores materiales, de tal manera que las características que definen las producciones cerámicas o líticas talladas en el Neolítico antiguo, que son están entre comillas, con muchas comillas, bastante bien caracterizadas, o las del mundo arcádico, o las calcolíticas y campaniformes, es muy sencillo. Pero ¿qué pasa entre esas dos fases y cómo analizamos o valoramos ese conjunto? El esfuerzo que estamos realizando en estos momentos y donde hemos creado sinergias entre distintos grupos, en este caso, como bien manifestaba Gonzalo, con Gonzalo Aranda, para abordar este tipo de cuestiones, esperamos que de alguna forma permitan perfilar, ya no digo la solución de estas tierras bajas del sureste peninsular, creo que no lo veré, es decir, yo en la vida que me queda posiblemente no lo terminaré viendo, pero sí dar pie al planteamiento, a la reformulación de algunas de las hipótesis clásicas y al planteamiento de nuevas hipótesis. Entonces, no sé, creo que esa es la respuesta, Carmen. El hecho de que no esté documentado, evidentemente, su ausencia no implica la no presencia. El problema es poder encontrar muestras para poder datar, claro, eso es fundamental. Y que serían ocupaciones al aire libre, eso es clarísimo. Hombre, vamos, en la zona... Parece lo lógico, claro. Y es muy difícil con todos los problemas de erosión que hay en la zona. En Almería y en Murcia, en toda esa zona. Y bueno, pues... Por eso valoro tanto lo que acabo de comentar, el tema de la documentación de ese poblamiento al aire libre, epimeso, como lo define, y de las fases iniciales del Neolítico, ¿no? Sí, como hablábamos esta tarde, el problema, vamos a ver, no es lógico que en la prospección hayamos observado una dinámica muy intensa en toda esta zona de la cuenca baja y media de la Almanzora, donde nosotros hemos hecho la prospección, de una intensidad muy clara desde los primeros momentos de la producción hasta el mundo bajo medieval. Y además de una manera muy continua y muy claramente definida. Y sin embargo, para los momentos previos, lo que hay son algunos materiales, algunos retazos, lo cual quiere decir que, o bien, no estamos sabiendo identificar esos restos, teniendo en cuenta que deben ser muy similares a los del Neolítico inicial, es decir, yacimientos muy frágiles, al aire libre, en zonas muy erosionadas, y por tanto se nos está escapando esa información, que debe existir, seguro, pero que hasta el momento no hemos podido de alguna manera captarla o identificarla. Pero lo que sí que es verdad es que con la información que tenemos y los que hemos trabajado en la zona, todos los periodos de tránsito, todos los periodos de cambio resultan muy complicados de determinar. Era lo que comentaba esta mañana entre el Neolítico y los inicios de la Edad del Cobre, hasta ayer por la tarde prácticamente todo era un totum revolutum. Ahora comenzamos a identificar o, digamos, a marcar definiciones, al menos a nivel cronológico. Pero hasta el momento todo era lo mismo. O lo que comentaba Gonzalo, hasta el momento nunca se había planteado el tema de la resistencia. La resiliencia no existía. Lo único que había era, bueno, pues un señor se le encuentra una sepultura, ahí en tierra y a otra cosa mariposa. Cuando se analiza de una manera sistemática, la realidad socioeconómica y sobre todo ideológica que surge es un cambio absolutamente radical a los planteamientos tradicionales. Para el caso
del epipaleolítico mesolítico. Yo creo que ese es el problema que al menos nuestro equipo ha tenido. No hemos sabido, por las razones que sean, no hemos sabido identificar esos restos. ¿Sabemos que existen? Sí, porque hay algunas piezas que te apuntan, pero con eso diría que en una caja de tabaco sobra, hasta sobra espacio. Con relación a esto, yo quiero hacer una reflexión. Yo creo que tenemos un voz suficiente y no somos pocos. Yo creo que los elementos geométricos nos marcan perfectamente la pervivencia de esos elementos líticos. Y yo creo que esa pervivencia queda claramente marcada por la presencia de los microbios que encontramos cánceres, sobre todo en algunas sepulturas. ¿Y el por qué no los encontramos anteriores? Fácil. ¿Cuándo encontramos el neolítico? Cuando se sedentarizan y se reincide repetidas veces en el mismo asentamiento o se hacen construcciones para enterrarlos. En los momentos anteriores, un año están aquí, el año siguiente están a 50 o 500 metros. Y esa no sedentarización va a ser lo que nos dificulta mucho la localización. Igual que nos pasa con el paleolítico en la meseta. Donde no hay cuevas es muy difícil detectar el paleolítico. Y es por ese... No se ve. Perdón. Y son esos criterios de la itinerancia de los lugares de habitación lo que nos dificulta la localización de los yacimientos, máximo en algunas zonas como en la meseta, que tenemos los siles tan escasos y son de tan pequeño tamaño que son difíciles, muy difíciles de localizar. Aquí no sé si es el mismo caso, pero esa falta de reincidencia creo que sea lo que nos dificulte mucho localizar los hábitats en estas zonas. No sé la opinión de otros que tienen mayor... Yo podría, aunque no me gusta intervenir tanto de continuo, yo quería hacer una matización en ese sentido. Es que con el desarrollo de las llamadas primeras comunidades neolíticas no se asiste, por lo menos en las áreas que nosotros hemos trabajado, a ese proceso de sedentarización o a esa sedentarización a la que tú te estás refiriendo. Entonces no se trata de que puedan ser más o menos móviles, porque no podemos afirmar ni mucho menos, sino todo lo contrario, las evidencias nos llevan a ello, a indicar que la sedentarización, o sea que aquí no es agricultura, ganadería, cerámica, y fijación al suelo. Con lo cual, no creo que ahí es donde esté realmente la dificultad o el problema para la documentación de evidencias de esas ocupaciones previas. Gracias. Antonio. Quiero comentar lo mucho que ha progresado la ciencia desde que yo empecé a pensar en las cosas del sureste hace 45 años. Es decir, por ejemplo, cuando el panorama eso del 75, 76, cuando empecé a planificar un proyecto de site catchment, el neolítico en la cuenca de Vera, y de hecho en todo Almería, consistía más o menos del Gárcel. O sea, era más o menos eso, el artículo de Gosse del año Catapún. Y ahora, pues, y había un yacimiento pequeño cuyo nombre se me escapa, que consideré como posible yacimiento mesolítico, que excavó Fortea en Antas. La Palica, sí. Y cuando vi que el tamaño de ese hueco, pues era evidentemente que era una parada y no un asentamiento. O sea, fui al lugar y acompañado por el hombre que encontré, al señor Guirao, que había trabajado con Fortea y pues eso no era un sitio a donde la gente se asentaba y salía a trabajar durante un periodo largo y uno podría hacer un cálculo de trabajo. Ahora tenemos
un par de yacimientos más excavados, o sea, Cabecicos Negros y Cerro Virtud. Y después todavía existe un vacío hasta que llegas a Las Pilas, al Mizalaque, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Puente de Santa Bárbara, o sea, son 1.500 años. Son 1.500 años. Y eso es la dificultad que tiene Ignacio con eso, es que si el metal no es de adorno y por lo tanto no entra en las tumbas como ajuar lujoso, pues entonces las evidencias van a estar en contextos de poblado que desconocemos. Entonces, mi pregunta es, o sea, veo que en vuestras prospecciones modélicas hay toda una serie de yacimientos que atribuís con cierta, o sea, evidentemente, hipotéticamente hasta cierto punto, porque son cerámicas lisas y es difícil de fechar con materiales de superficie y distinguir exactamente un neolítico tardío de un cobre precampaniforme y esas cosas, eso está claro. Pero, ¿cuáles de esos yacimientos tienen cierto depósito? Tienen cierto relleno. O sea, es para poder... Siempre lo hemos comentado y de hecho nosotros el proyecto inicial lo planteábamos desde donde hemos terminado, es decir, donde empezamos, que en el Grupo Purchena, es donde estamos de alguna forma intentando definir esas fases previas a lo que es ese tercer milenio, ¿no? Y que era el poblado de los navíos. El poblado de los navíos es el que está en la Rambla de la Almanzora, en el marco territorial en el que se ubican sobre todo las necrópolis de Churleta y la necrópolis del Llano del Jautón, y que tenía un potencial muy importante para esa secuencia tan antigua, supuestamente antigua, que no es fácil de definir y ni de documentar. Es decir, vivía cerca de ahí. Si enterraban a sus muertos ahí, alguien vivía cerca de ahí. Y además con había un corte que estaba en una ladera magnífica, presentaba un potencial muy importante para lo que era su intervención, ¿no? En aquel momento fue previo al modelo de arqueología andaluza, en este caso en particular solicito yo la autorización, no se concedió y al final cuando se activa el modelo de arqueología andaluza nos concentramos en la zona de la depresión porque ya habíamos iniciado trabajos previos en esa área, ¿no? Queda muchísimo por hacer y Antonio, tú lo has dicho, en el 75. Es que en el 75, de una manera u otra, empecé yo también, es verdad, 1 año después o 2 años después, muy recién terminada la carrera, y son cuestiones en las que hemos reflexionado, trabajado a lo largo de nuestra vida, hemos desarrollado una intensa actividad y, por ejemplo, lo acabas de comentar, hemos tenido la fortuna en la actualidad de poder procesar la documentación que deriva de un yacimiento como Las Pilas. Porque además hay una organización secuencial de lo que es toda esta fase de la prehistoria reciente que se está sustentando en una hipótesis partiendo de cómo consideramos debió producirse ese desarrollo a lo largo del tercer milenio e intentar explicar lo que es la irrupción de ese mundo argárico, o se están utilizando cronologías y secuencias de nuevo de yacimientos de la Alta Andalucía que se derivan hacia lo que es todo el sureste peninsular, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que queda que hay yacimientos con potencial para resolverlo o que pueden aproximarnos a una resolución de lo que es una de las bases fundamentales del análisis, el eje cronológico, previo a lo que es su ampliación a el territorio, ¿no? Pero evidentemente, yo lo digo siempre, es muy probable que yo no lo vea. Habíamos formulado un proyecto general de investigación para intervenir en otros sitios de estas fases antiguas del Neolítico en la depresión de Vera.
justo se aprueba en el momento de la crisis económica. Fue un proyecto aprobado, pero al no estar subvencionado no lo pudimos desarrollar. Quedará también para el futuro, evidentemente. Pero sí que totalmente de acuerdo que ahí hay un encaje difícil de toda una serie de yacimientos que, atendiendo a aquellos indicadores que podemos utilizar para mínimamente ajustarlos a una temporalidad, cojea, ¿no? Es decir, claro que hay problemas. Tengo una pregunta para Gonzalo. O sea, generalizas el mundo argárico en general con que es un mundo de poblados, con el Barranquete, que es un zolos con perduración argárica. El poblado que se atribuía a eso era el Tarajal, que estaba al otro lado del río y que se destruyó. ¿Hay algún material que sobrevivió para demostrar una ocupación del segundo milenio en ese yacimiento? Bueno, yo, si hay o no hay, la verdad es que desconozco ahora mismo esa circunstancia, ¿no? Entiendo que el material que en su momento se excavó en el Tarajal, dado que era preautonómico de estar en algún sitio, debería de ser aquí, en el Museo Arqueológico Nacional, entonces de estar en algún sitio tiene que estar aquí, ¿no? De todas formas, existe una amplia serie radiocarbónica del Tarajal. Sí, sí. Es uno de los poblados, sorprendentemente, que tiene una serie importante. Bien, es cierto que es una serie que desconocemos los contextos de los que procede, ¿no? Dado que conocemos la serie y nada más. La serie radiocarbónica, pero nada más. Es decir, no podemos hacer una valoración crítica, ¿no?, de los contextos y de la asociación. Y todas las fechas son del cobre. Claro, claro, a eso iba. Bien es cierto que no podemos hacer una valoración crítica de esa serie radiocarbónica, pero también bien es cierto que todas las dataciones son coherentes y van a un momento de la edad del cobre. Sí. ¿Qué significa? Significa que muy probablemente el Tarajal sea un yacimiento exclusivamente de la edad del cobre, ¿no? De hecho, así fue valorado por sus investigadores en las breves notas que se han publicado sobre el Tarajal, ¿no? Y que, por supuesto, entiendo que en cualquier momento puede ser contrastable a partir de la revisión del material que está aquí depositado, ¿no?, en el museo, ¿no? Pero siguiendo con la misma línea, el yacimiento propiamente argárico, entonces, más cercano, que se conoce, está en la Sierra La Milla. O sea, sería... Puede ser Cerro de Medio. O sea, el Cerro de Medio, por ejemplo. O sea, exactamente. Pues entonces, es posible que... por decirlo así, los argáricos nunca llegaron. O sea, estas olas que salen y penetran y tal, pueden tener muchas lagunas dentro. Bueno, lo que plantea, qué duda cabe que es razonable, ¿no? También es cierto que evidentemente no conocemos a nivel de excavación, ¿no?, numerosos yacimientos argáricos del entorno del Barranquete. Sí los conocemos a nivel de prospección, ¿no? Algunos trabajos que se han hecho en Cabo de Gata y tal, sí que han identificado yacimientos argáricos que son relativamente fáciles de identificar a partir de su cultura material. No es el caso este que hablabais de esos 1500 años, en donde la problemática de identificar, de adscribir cronológica y culturalmente los sitios es mucho más compleja, ¿no? Sí que hay yacimientos que se conocen a nivel de prospección que podríamos razonablemente atribuir a un bronce argárico, ¿no? Sí. Es decir, que cabe la posibilidad de que lo que plantea exista una laguna, ¿no?, un espacio territorial que no llegue a formar parte de... el imperio luliano. Efectivamente, ¿no? Bueno, yo creo que cabe esa posibilidad, pero también es cierto que hay evidencias que apuntan, en este caso, ¿no?, a la presencia de poblados claramente argáricos en el entorno de Barranquete, ¿no? Y por otra parte, además, también tenemos otros muchos sitios característicos
de época calcolítica, sepulturas megalíticas o no megalíticas, contextos funerarios colectivos, característicos de los momentos previos, que están en el entorno de sitios, ¿no? De sitios muy argáricos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que es la depresión de Guadix. Es que ahí hay una cantidad de materiales argáricos en sepulturas argáricas, en sepulturas colectivas megalíticas, que es, en algunos casos, ciertamente sorprendente. Es decir, simplemente revisando los libros de los Leiner, no hay que volverse loco, ¿no? Revisando los libros de los Leiner. Es decir, que y eso está en entornos donde hay, en este caso, sí, varios yacimientos argáricos excavados, ¿no? Cerro de la Virgen, Castellón Alto, Cuesta del Negro. Es decir, que, bueno, parece que hay una convivencia, ¿no? Parece que hay una convivencia, ¿no? Sí, sí. De dos sistemas que son muy contradictorios, ¿no? De dos maneras de entender la realidad, ¿no? Contradictorias, ¿no? Bueno, ¿qué explicación le damos a esto? Yo he puesto un granito de arena. ¿Puede interpretarse en términos de resistencia? Bueno, podría ser una opción. Obviamente caben otras posibilidades y otras alternativas, ¿no? Y estoy seguro que muchos colegas míos que se dedican al mundo de la prehistoria reciente estarán ya dándole vueltas a ver cómo encajan esto en otros discursos, en otras maneras de entender estos procesos históricos, ¿no? O sea, que no me extrañaría que en el futuro pues, tengamos varias alternativas interpretativas, ¿no? Para dar de alguna manera respuesta, ¿no? A esta realidad que surge ahora, ¿no? Y que no puede ser, ¿no? Obviada, ¿no? Sí, Gonzalo, siguiendo. ¿Funciona? Sí. Con esa idea, creo que es muy interesante cuando dices resistencia, pero, por ejemplo, también podía ser el concepto que vemos en los campaniformes aquí en el interior, que reutilizan sistemáticamente los pocos monumentos megalíticos que tenemos, y cuando ahora sabemos que algunos vienen de fuera, es que no hay continuidad. Entonces parece que reafirman con esa reutilización de monumentos anteriores el linaje que van a instaurar en esos momentos, y que a lo mejor durante esta etapa también pueden ocurrir esos fenómenos aquí. Entonces, cuando tú ves que esos monumentos se respetan durante tantísimo tiempo, y no solo se respetan, sino hasta se veneran, parece que el individuo que se quiere enterrar mucho tiempo después ahí es que quiere hasta tal vez reafirmar el territorio que ocupa o ese linaje que se instaura ahí de esa forma. Tal vez no es tanto una idea de resistencia. Bueno, No yo sé, creo que no son excluyentes, ¿no? Es decir, muchas veces simplificamos o tratamos de simplificar las interpretaciones sobre un fenómeno cuando en realidad pueden responder, ¿no? A casuísticas variadas, ¿no? A casuísticas variadas, ¿no? El planteamiento que haces para el caso del campaniforme meseteño, pues puede quizás, ¿no? Y la línea en la que tú marcas, ¿esto sería extrapolable al caso del sureste? Yo creo que quizá un poco más complejo, más complicado, ¿no? Porque el contexto es diferente, ¿no? El contexto es completamente diferente, ¿no? Es decir, además, yo creo que realmente una de las cuestiones que te planteas, ¿no? Cuando ves este fenómeno es, bueno, ¿dónde vive esta gente, no? Estos que yo alguna vez he dicho son los otros. Bueno, en los mismos sitios, en los mismos poblados argáricos. Es decir, es que hay un fenómeno en el mundo argárico sobre el que pasamos muy por encima. Y es el hecho de que la inmensa mayoría de las personas que viven en estos poblados no son enterradas siguiendo las prácticas funerarias argáricas. Aquí los cálculos que se han hecho estiman que en torno al 15, solo entre el 15 y el 20% de la gente que se muere es enterrada siguiendo el protocolo argárico. Bueno, oye, esto es un fenómeno de enorme relevancia. Es decir, construimos nuestros discursos con ese 15%. Nuestros modelos, nuestros discursos, con ese 15%, sin tener en cuenta que hay un 80%, un 75%, es decir, estas aproximaciones siempre pueden ser objeto, ¿no? de crítica, pero bueno, sí es cierto que hay una parte muy importante de las poblaciones que se entierran en los poblados, que no se entierran en los poblados argáricos, en el interior de los poblados argáricos. Entonces, bueno, una parte de esta población puede estar en estos contextos característicos de las previas sociedades calcolíticas. Pues, ¿por qué no? Lo estamos viendo, ¿no? ¿Puede haber otras prácticas alternativas? Pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Es decir, que en un principio yo no me cerraría a ninguna de estas opciones, ¿no? Pero sí es cierto que este aspecto, por ejemplo, es un aspecto muy relevante, ¿no? De este mundo argárico. Es que falta gente, nos falta mucha gente. Pues, perdona, Hola. Bueno, ahondando un poco en este debate,
Me parece que esto que estamos discutiendo y lo que me parece que son relevantísimos descubrimientos de vuestro programa de investigación en el estudio sistemático de las series cronológicas en los sepulcros, permite reflexionar sobre algo que a mí me parece muy importante, y es hasta qué punto la interpretación en términos de identidad etnocultural de lo que llamamos culturas arqueológicas nos impide totalmente comprender la lógica de los procesos históricos. Es decir, el pensar que el mundo argárico es una cosa que de repente irrumpe y cambia las cosas, cosa que acabas de decir que es absolutamente incierto, nos impide comprender absolutamente qué es lo que está pasando realmente. Y esto se puede extender al campaniforme, se puede extender al neolítico antiguo, se puede extender a todo. Es decir, seguimos, como en tiempos de Cosina, interpretando los complejos materiales que llamamos culturas arqueológicas, que no siempre responden a las formas de vida de la totalidad de la población, en términos de identidad etnocultural. Incluso algunos destacados argaristas empiezan de nuevo a bascular peligrosamente hacia un neodifusionismo de corte etnicista que no quiero calificar aquí. Es cierto que la mayor parte de las poblaciones no están representadas en esas prácticas, llamémoslas culturales, que sirven para caracterizar la cultura arqueológica, y por lo tanto creo que hay que oponer a esto el concepto de formación social que recorre y atraviesa las sucesivas culturas arqueológicas, y esto explica, es decir, estas sepulturas no son reutilizadas, son utilizadas, porque son las mismas gentes, son probablemente los descendientes de las mismas personas que están enterradas allí. Quizá no, pero en cualquier caso eso es irrelevante. Lo cierto es que en estos términos el plantear una interpretación en términos de resistencia me parece el camino adecuado, aunque quizá haya muchas otras posibilidades, pero tampoco debemos de caer en lo que Binford llamaba explicaciones vitalísticas, o sea, contar películas sobre qué pensaba esta gente cuando se ponía delante de un monumento funerario anterior a su tiempo. Parece más lógico pensar que sean en una sociedad agraria, básicamente que por la antropología sabemos que las sociedades agrarias tienden a estar organizadas en sistemas de linajes, y que esos linajes requieren algún tipo de expresión material, etcétera, etcétera. Parece lógico pensar que la población que ocupa la mayor parte del territorio mantenga una cierta continuidad en el tiempo. Es decir, debemos de intentar sobrepasar esta visión de identidad etnocultural como horizonte único de interpretación de la cultura arqueológica para restablecer la lógica de los procesos históricos. Y esa lógica, de alguna manera, nos hace ver la propia morfogénesis de la cultura agrárica como un fenómeno político, más que como un fenómeno de difusión o de dónde sale esto. Pues probablemente en la contradicción entre los tipos de rituales funerarios está expresando algo. Probablemente la ausencia aparente de grandes poblados en torno a nos está hablando quizá de que hay varios tipos de población, una población concentrada en poblados, una población dispersa en alquerías o cortijos por el campo que se mantiene de alguna manera. Y ahí es donde, o sea, que me parece muy trascendente todo esto y aunque quizá el término resistencia pues, pueda o no ser, me parece que es adecuado porque coloca en el terreno de la política el problema de la comprensión de la dinámica en el sureste en el Calcolítico y la Edad del Bronce. Es decir, hay una continuidad en la formación social y esa formación social atraviesa o se nos presenta en varios avatares culturales, aunque sobre un fondo de gran continuidad en las poblaciones que finalmente posiblemente deberíamos de extrapolar a muchos otros fenómenos de la prehistoria. Pero bueno, parece que ahora los signos de los tiempos nos llevan hacia una prehistoria de flechas en el mapa y de migraciones y quizás sea necesario reivindicar este tipo de puntos de vista.
Bueno, a mí me parece muy sugerente, ¿no?, la reflexión que haces en torno a cómo interpretamos etnoculturalmente, digamos, horizontes materiales, ¿no? Y yo creo que eso efectivamente es una limitación, ¿no?, una limitación relevante, ¿no?, que debemos, en la medida de lo posible, superar, considerando que la diversidad en los procesos sociales es una de las principales características, ¿no?, y que esos reemplazos culturales no suelen ocurrir, ¿no?, en la historia de las sociedades humanas, ¿no? Esos reemplazos que queremos ver, ¿no?, en los procesos, en nuestro caso, de la prehistoria reciente, no son ni mucho menos reales, sino que las situaciones suelen ser bastante más complejas, ¿no? Y que, efectivamente, ¿no?, yo creo que en el mundo algárico conviven identidades, no sé si denominar así, étnicas, ¿no?, muy diferenciadas, es decir, maneras diferentes de entender la realidad. Es decir, yo creo que ahí hay un tema importante, y es que, en mi opinión, el mundo algárico es un aspecto absolutamente excepcional en el proceso histórico del sureste o de la península ibérica. Es decir, son sociedades que alcanzan un grado de desarrollo de las desigualdades y de las asimetrías, que es un aspecto absolutamente extraordinario, ¿no?, en el desarrollo, y que no llegan en ningún caso a digamos, eliminar a esas poblaciones, ¿no?, o a esas formas de vida más tradicionales, ¿no?, que se manifiestan en estas sepulturas megalíticas, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí hay una clara convivencia de una diversidad, ¿no? Probablemente existan otros elementos culturales, no estoy pensando, por ejemplo, en prácticas de naturaleza híbrida, es decir, hay un sitio que yo siempre me lo planteo, dice, un yacimiento argárico, Peñalosa, hostia, yacimiento clásico, argárico, casa. Bueno, pues en todos los espacios que han sido considerados de hábitat en Peñalosa existen una serie de vajillas cerámicas con decoraciones que han sido caracterizadas como de cogotas, de protocogotas. Hostia, sí, claro, eso demuestra que ahí hay una serie de elementos culturales, ¿no?, que están conviviendo en un espacio que no estamos considerando y que muy probablemente respondan, ¿no?, a procesos o a prácticas sociales de naturaleza híbrida, en donde conviven elementos que están reflejando, ¿no?, maneras de entender la realidad que son diversas, ¿no?, dentro de que puedan existir determinadas normalizaciones en determinados aspectos de la cultura material, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un camino importante, ¿no?, para desarrollar y sobre el que profundizar, ¿no? Y en cualquier momento en que podemos poner en otro cauce los estudios genéticos humanos del estudio de razas al estudio del parentesco, pues avanzaremos un poco. Y hay quizás cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, los linajes que están dentro de tumbas particulares. Eso se puede ahora contrastar. O sea, tengo una pregunta técnica para Nadia. Las moléculas estas que tú detectas, ¿resisten el lavado arqueológico? O sea, el procesamiento de la cerámica que sale y le pones el salfumán. Bueno, es una buena pregunta, dado que el ambiente da para bueno, que el público es generalmente arqueólogo, ¿no? No hemos querido incidir en cuestiones metodológicas, pero sí que es cierto que este tipo de estudios aún así se permite después de un lavado con agua, dado que las moléculas son hidrofóbicas y estábamos hablando que la gran parte de los estudios que hacemos se realizan sobre las moléculas que han quedado preservadas en el interior de los poros. Por lo tanto, la incidencia del agua no debería deteriorar o afectar a este tipo de estudios. Si bien es cierto
que cuando aplicamos tipo acetonas, después de haber siglado con esmalte de uñas que contiene compuestos orgánicos, después de haberlo tocado con las manos, incluso después de haberlo guardado en bolsas de plástico flexibles, todos estos tipos de actividades que realizamos en arqueología a diario, siempre, y todos los equipos, sí que tienen una afectación a la hora de aportar, no deteriorar la conservación, sino aportar nuevos compuestos que pueden coeludir o minimizar el encontrar otro tipo de, sobre todo tipos compuestos, no tanto los ácidos grasos, que son muy visibles, sino otros compuestos como los esteroles vegetales, que son mucho más sensibles. Entonces, si bien es cierto que se debería seguir un protocolo en el caso de querer aplicar este tipo de estudios, pero nuestra experiencia a lo largo, incluso en colecciones del MAN, que hemos estado realizando, no lo imposibilita. Por lo tanto, sí que es cierto que para optimizar los resultados debería seguirse un protocolo, incluso muestrear tomar muestras de sedimento del yacimiento para descartar contaminaciones del propio suelo, ya que bacterianas, esteroles vegetales siempre están en contacto con la cerámica, pero ya tomamos también medidas para aislar un poco estas moléculas y solo tomar las que verdaderamente se percolaron en los poros, no las que han estado en contacto directo. Y además aplicando métodos alternativos en el caso de que la degradación sea alta, como el ácido sulfúrico. Entonces, sí que no se imposibilitaría. Gracias. Me gustaría preguntarle a Gonzalo, que me ha echado un jarro de agua fría. Evidentemente, hay que presentar, evidentemente, Me gustaría preguntarle a Gonzalo por algún otro dato que no sé si está presente o no está presente en esa permanencia. El mundo simbólico, que es tan rico en el mundo calcolítico, ¿pervive en esos enterramientos? La respuesta es no. Es decir, lo que aparece asociado a estos enterramientos de la Edad del Bronce son ajuares de la Edad del Bronce. Son ajuares de la Edad del Bronce. Es decir, no hay, o no tenemos evidencia al menos, ¿no?, de que haya una permanencia, una continuidad en la manufactura de objetos característicos de las previas sociedades calcolíticas, ¿no?, sino que lo que realmente aparece asociado, en algunas ocasiones de forma directa, a los restos antropológicos, en otras no, pero hay casos, ¿no?, de pulseras asociadas a radiocúbitos, o hay evidencia, no muchas, pero hay algunas evidencias que claramente indican que lo que se está utilizando como elemento de ajuar, al menos en el bronce argárico, son elementos culturales argáricos. Obviamente, esto introduce una nueva dimensión en el estudio, ¿no?, y en la caracterización de estas prácticas, ¿no? Curiosamente, no incluyen aquellos objetos de mayor valor social o los que hemos considerado que son los objetos de mayor valor social en el mundo argárico. No hay espadas, no hay alabardas, no hay diademas, no hay hachas, me parece que hay un caso. Es decir, que aquellos elementos que tradicionalmente hemos considerado como los que identifican, ¿no?, a esas élites sociales argáricas, pues son elementos que no aparecen como parte de los ajuares de estos individuos, ¿no?, que se entierran en estas sepulturas colectivas. Yo creo que esto también es un dato significativo, ¿no?, significativo a la hora de reflexionar, ¿no?, en torno a la significación que tienen estas prácticas, ¿no? En cualquier caso, las prácticas de reutilización también hay que, o de continuidad, ¿no?, yo estoy de acuerdo en eso con lo que plantea Juan, o de continuidad, tienen que ver, o en cada contexto hay que valorarla de manera particularizada, es decir, no podemos tampoco generalizar, ¿no?, lo que sucede en el mundo argárico de lo que sucede en el mundo posargárico, ¿no? Bueno, ahí eso ya son otras prácticas en donde se siguen reutilizando, pero probablemente con una significación quizá diferente o parcialmente diferente, ¿no? Sí. Porque ya no existe en el mundo posargárico, por ejemplo, ¿no?, las propias sociedades argáricas que de alguna manera estaban generando prácticas culturales contradictorias, ¿no?, o claramente diferenciables entre sí, ¿no?
Yo personalmente trabajo sobre la pintura rupestre esquemática, sobre el arte, y bueno, consideraba, y ahora me has hecho dudar un poco, que ese mundo del arte ha terminado con el mundo del campaniforme, cuando llega el campaniforme, cuando llega el argar, vemos una sociedad casi iconoclasta. Sí es verdad que en algunos vasos campaniformes tenemos ciervos, tenemos soles, pero la mayor parte de la decoración simbólica que estaba presente en el calcolítico ha desaparecido, los ídolos han desaparecido. Enterramientos colectivos masivos se siguen utilizando, pero no se hacen nuevos, según tengo entendido yo, pero posiblemente no conozco todo. También había variedad en la forma de enterrar los megalíticos. No todos enterraban en los dólmenes, no caben todos en los dólmenes. No sé qué porción de sociedad estamos comprendiendo y qué porción no estamos comprendiendo. Pero yo para mí veía que en este mundo ha entrado en crisis el mundo de los poblados fortificados, el mundo del enterramiento colectivo, aunque se sigan reutilizando, y el mundo simbólico. Y en ese mundo, en ese momento, para mí, termina la pintura rupestre esquemática y es muy difícil encontrar perduraciones reales. Además, el cambio de mentalidad yo creo que marca ese final y era un poquito lo que venía buscando y me has echado un jarro de agua fría, ahora tengo que lavarme otra vez a ver cómo digiero todo eso. Sí. Bueno, yo quería, en primer lugar, expresar mi satisfacción por los cambios que ha supuesto la investigación en el sureste durante todos estos años, ¿no? Pero, por otro lado, también una preocupación porque el peso de Siret y de todos los que le han sucedido hasta la actualidad, reflejada en las publicaciones, en las colecciones de los museos conservadas y expuestas, creo que forma parte de nuestra formación, formó parte de nuestra formación como arqueólogos y me temo, y esta es la pregunta, si sigue siendo, ya que la mayor parte de los participantes son profesores universitarios, si siguen formando parte de la manera de explicar este pasado o no, porque gran parte de esas explicaciones se basan, aparte de la formación de los profesores, en la bibliografía accesible. Y la bibliografía accesible, en términos generales, suele seguir reflejando en gran parte, por lo menos para el tema este del neolítico, el calcolítico, el campaniforme, ideas que quizá se deben más a voz impera que a las actuales investigaciones que se están poniendo de manifiesto en esta jornada. Entonces, en el caso de la Edad del Bronce, el trabajo de Gonzalo y el resto de sus compañeros es un ejemplo estupendo, pero me parece que está en inglés y yo creo que todavía a estas alturas hablar de inglés es como decir sánscrito, ¿no? O sea, que no hay toda esa soltura con la lengua extranjera que cabía esperar y que se pretendía hacer. O sea, que a mí me gustaría contrastar lo que es el estado de la cuestión, que se ha reflejado aquí, con el estado de la cuestión que todavía se sigue enseñando por los recursos didácticos que existen. No, por favor. Bueno, yo voy a poner un ejemplo a tu pregunta muy concreto. Además, hay un alumno en esta sala que viene de La Laguna y lo puede confirmar. Desde hace ya bastantes años, el trabajo que tiene que hacer el alumnado conmigo, que además se distribuye en grupos, porque es necesario el trabajo en grupo, consiste en la valoración crítica de un paper publicado en inglés en una revista de alto impacto y que aporta efectivamente esos cambios en la
la comprensión de la dinámica del pasado que las nuevas posibilidades de la investigación y las nuevas orientaciones van produciendo. Y en concreto, el año pasado creo que cayó el de la resistencia de Gonzalo Aranda. Entonces, en ese sentido, claro que es muy importante. O cayó el de Murillo en relación a lo que significaba la puesta en duda en función de las evidencias que teníamos, es verdad, en un sitio concreto, el considerar que la tecnología del metal, la intensificación metalúrgica, es la que permite explicar una complejidad social, ¿no? Claro que, al menos en el caso que yo estoy señalando, porque soy afortunada, doy una asignatura que se llama Prehistoria de la Península Ibérica, esa es la estrategia para lograr el objetivo que acabas de comentar, Maribel. Yo creo que la situación ha cambiado y a mejor. Yo desde mi propia experiencia como alumno, que no hace tanto que lo fui, y mi experiencia ahora como profesor, la situación ha cambiado. Es decir, los alumnos ya están mucho mejor preparados en idiomas. Es raro el caso el que no lee de manera, en fin, fluida un texto en inglés, ¿no? Y mi experiencia, por ejemplo, con el máster de arqueología que tenemos en nuestra universidad es que todos los alumnos leen sin ningún problema, ¿no? Y que nosotros, en fin, les obligamos a leer las novedades de investigación que se están publicando, ¿no? Y que, por tanto, están al día, ¿no? Están al día de cuáles son las innovaciones y cuáles son las novedades, las discusiones, los debates que se están teniendo en el mundo académico a partir, básicamente, de publicaciones en inglés. A partir básicamente de publicaciones en inglés, ¿no? O sea que yo creo que ahí ha habido un cambio sustancial, especialmente cuando hablamos ya de un posgrado, de un máster, ahí ha habido un cambio ciertamente relevante, ¿no? En los grados, quizá la cosa, bueno, ahí hay mucha más variabilidad, ¿no? Luego, en cuanto también como cada profesor aborde estos temas, pues también hay una variabilidad, ¿no? Es evidente, ¿no? Habrá colegas que sigan, en fin, textos mucho más clásicos o más de recopilación, de síntesis, que lo mismo no están tan actualizados, ¿no? Y que probablemente la visión que den sea una visión no actualizada, ¿no? O en donde no se incorporan las novedades de, a lo mejor, estos últimos 10 años, ¿no? Dado que los manuales de prehistoria, pues obviamente, pasado un tiempo ya no recogen, como no puede ser de otra manera, las novedades de investigación que se generan, porque además esto va muy rápido. Esto va muy, muy rápido. Es decir, muchas veces nos cuesta trabajo seguir las novedades que los compañeros van publicando, ¿no? Hay que dedicarse a leer, hay que sacar tiempo para leer, porque hay muchos colegas haciendo trabajo y haciendo aportaciones relevantes que hay que seguir, ¿no? O sea que también supone un esfuerzo importante, ¿no? Pero mi experiencia es que la situación ha cambiado y ha cambiado mejor, ¿eh? Bueno, en este retrato yo tengo que decir que, en mi caso en concreto, además de la docencia, donde al alumnado la información que se le da es la más reciente que hay, tienen que hacer trabajos también como DODES en grupo sobre temas más generales y donde la bibliografía que tienen que manejar es, como mucho, con una antigüedad de 5 años. Salvo situaciones excepcionales que son clásicos, se puede ampliar más esa fecha. Y el trabajo se hace sobre publicaciones en revistas, que es donde en estos momentos está lo último que se está haciendo. Quiere decir que creo que sí, que efectivamente ha cambiado y claro que se les habla de Siredi, se les habla de Leisner, pero como mero apoyo historiográfico para poder entender la situación a lo largo del siglo XX. ¿Y en Barcelona cómo se comporta? Que quedaba para tener el panorama. Yo lo tendría fácil diciendo, me sumo a lo que han dicho mis compañeros porque estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que se ha cambiado bastante y que de alguna manera los estudiantes se intenta transmitirle, a veces con más gracia, a veces con menos gracia, todo depende un poco de la variabilidad personal de quien haga el discurso y haga la propuesta de formación, pero yo creo que ha cambiado bastante la cosa, se les tiene bastante actualizado. Se intenta en lo posible transmitirles
no todas, pero algunas de las cuestiones más candentes, digamos, de discusiones, no son discursos cerrados. Y en ese sentido yo creo que los estudiantes están bastante mejor formados e informados de lo que, por ejemplo, en mi caso, probablemente estuve. Que cuando acabé la carrera me di cuenta pues, que en una serie de campos habían cosas que no me habían explicado y que pasaban, y que se discutían y que se revisaban, ¿no? Y aunque pasa porque la velocidad es brutal, digamos, y solo para seguir lo que se publica de aquello que en principio te interesa más directamente es un esfuerzo muy importante, yo creo que a los estudiantes se les transmiten ideas, se les transmiten problemáticas y se les transmiten cómo pueden ellos también irse informando de alguna manera sobre todo este tipo de cuestiones. En este sentido, soy relativamente positivo, digamos, en la valoración. Ha cambiado bastante. Pero paradójicamente, un poco para un pequeño contrapunto, es verdad que avanza mucho la cosa, pero luego en las comunicaciones dice, hombre, hemos revisado otra vez los apuntes de los Leisner o de Siret y todavía encontramos cosas que apoyan eso que decimos, que no sé qué, nos permiten plantear cosas, ¿no? Pero ha cambiado bastante, yo creo que sí. Bueno, fenomenal. Pero entonces a mí lo que me extraña un poco es este entusiasmo extraordinario que ha supuesto el desembarco de las interpretaciones de la genética con jinetes a caballo desde las estepas pónticas avanzando hacia la península ibérica para exterminar a los varones de la... En fin, que además este es ya el extremo, pero que realmente hay toda una línea que sigue insistiendo en el criterio decimonónico de que hay una relación entre raza, cultura y lengua. Entonces, bueno, yo estoy fuera de la universidad desde el año 87 y me llama la atención que una gran cantidad de colegas que han entregado muestras para hacer estos análisis, que son muy caros, que requieren una infraestructura importante de bases de datos, de recursos técnicos, no hayan en ningún momento indicado que este tipo de reflexiones son absolutamente obsoletas y además muy peligrosas desde el punto de vista político. Entonces, de ahí mi pregunta, y bueno, a lo mejor es que seguimos explicando que verdaderamente pues cuando una persona hace el cacharro de una determinada manera es que su cabeza es redonda o cuadrada y además que habla indoeuropeo. O sea que... Que en parte los arqueólogos estamos perdiendo el control. En este sentido, estamos perdiendo el control del discurso, porque al final ellos son los que están, con esas noticias tan llamativas, son los que están marcando el discurso, están marcando incluso las líneas de investigación y también a dónde van los fondos de investigación. E incluso, claro, por ejemplo, en un estado de mi carrera investigadora, por ejemplo, a nivel postdoctoral, claro, ese tipo de investigaciones, ese tipo de publicaciones se publican en revistas muy potentes, que tienen unos índices de impacto muy elevados, que puedan determinar que ciertas personas llegan a conseguir una posición, un postdoc o lo que sea. Y claro, se está dando demasiado poder a esos grupos de investigación que igual ellos lo intentan hacer bien y en muchos casos cuando ellos explican qué hacen, realmente ellos no están buscando ese tipo de conclusiones, sino muchas veces son malinterpretaciones que vienen determinadas porque no existe un periodismo científico de calidad, a lo mejor en España, que explique bien las cosas, qué significan esos resultados, o muchas veces porque cuando se le entregan las muestras a los genetistas directamente escriben el artículo, sacan sus conclusiones y el arqueólogo está en una relación de inferioridad en ese artículo y en la interpretación de esos resultados. Y eso también es parte de culpa nuestra, porque nosotros cuando cedemos las muestras, porque esperamos publicar un Science, un Nature, que nos va a venir muy bien, también eso hay que reconocerlo. Luego,
perdemos el control de la interpretación que significan esos resultados. Y, por ejemplo, las cuestiones que comentaba Juan Vicente de las relaciones de consanguinidad que podemos encontrar en una sepultura, en muchos casos los genetistas no están nada interesados en eso. Y me pregunto una cosa, los genetistas en muchos casos cogen muestras que pueden ser excepcionales. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con unas colecciones que son muy limitadas en cuanto al número de muestras, si nosotros le damos una muestra a un genetista, saca unos resultados que va a publicar un artículo seguramente sobre patrones de migración a escala continental. Pero a lo mejor nosotros lo que nos interesa es saber si existen esas relaciones de consanguinidad, si esos huesos calcolíticos que encuentra Gonzalo pues igual son reliquias que meten los del bronce. No sé, se me ocurren 20.000 cosas, pero igual puede haber una conexión desde el punto de vista del linaje entre las poblaciones calcolíticas y del bronce. Pero esas cuestiones a ellos no les interesa. Y lo que es más, ellos sí sacan la información para hacer esas analíticas, pero no las van a procesar porque no está dentro de sus intereses. Sin embargo, hemos perdido una muestra que puede ser irreemplazable y además ellos han cogido una información que no van a utilizar, pero que nadie más va a utilizar. Que eso también es un problema, por ejemplo, yo trabajo también en Próximo Oriente, en el Neolítico Precerámico, donde muestras con colágeno son muy, muy excepcionales. Hay gente que coge esas muestras, consigue una extracción del colágeno y saca su artículo, sale en Science, en Nature, pero luego hay una serie, sobre todo ahora con paleogenómica, una cantidad de información increíble que pudiera ser utilizada. Pero esa información la van a tener ellos, ni siquiera la van a tener los países donde están ubicados sus yacimientos arqueológicos para que otros investigadores de esos países o de otros países puedan utilizar toda esa cantidad ingente de datos para analizar otro tipo de cuestiones. Y eso es un problema que no solo es culpa de ellos, es también culpa nuestra, desde mi punto de vista. Si me permitís decir una cosa sobre esto, yo es que creo que esto ya hemos pasado en otras veces en arqueología, es decir, habría que recordar, o a mí me parece que es equiparable probablemente lo que pasó con el carbono 14, que nos iba a explicar no sé qué, y hasta que desde la propia arqueología no empezaron a surgir críticas al método, cómo aplicarlo, etcétera, etcétera, pues la verdad se utilizaba incluso para fundamentar discursos difusionistas radicales, digamos. Entonces yo creo que el problema está, en parte, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jonathan, claro, te viene alguien con, yo te analizo tus muestras, me las das, y ostras, ¿cómo no voy a hacerlo? Aunque seas el firmante 123. ¿Vale? Y eso, entre otras cosas, lo que proporciona es que, obviamente, ese artículo no lo revisan 140 personas que firman ese trabajo. Tú das las muestras, te lo publican y se ha acabado. Y como estamos todos con la historia esta de las publicaciones indexadas, etcétera, etcétera, pues bueno, pues pasamos por el tubo. Habría que, yo creo, reivindicar de alguna manera o hacer un proceso de crítica constructiva de cómo acomodar este tipo de informaciones a la investigación arqueológica. Si lo hemos hecho con los restos arqueológicos, lo hemos hecho con la arqueobotánica, lo hemos hecho con el carbono 14, habrá que hacerlo con la genética. Yo lo veo indudable esto, pero tenemos que hacerlo. Si les dejamos a los genetistas que vayan haciendo, porque tienen los recursos y tienen en estos momentos la iniciativa, bueno, pues se utilizará como se utilizará. Por otro lado, la cuestión política que apuntabas, María Isabel, que me parece muy interesante, bueno, en el fondo se está generando un recurso para una parte de la sociedad que está rearmándose, para entendernos. Con lo cual, bueno, habrá que desde el rigor, argumentar y resituar, creo yo, este tipo de propuestas en su justa medida. Pero eso tenemos que hacerlo. Pues claro, lo que pasa es que, si me dices, ostras tú, pues venga, va, tú que tienes pásame las muestras y yo te las paso, nunca más vas a publicar con Science, en Nature, no sé qué, con lo cual ya tienes el sexenio casi asegurado, ¿no? Hombre, pues vale, pues muy bien, fantástico, ¿no? Es una gran tentación y que se cae. Y probablemente también se ha caído, se han entregado muestras antes de haber visto lo que se han hecho con las muestras que se han entregado. Probablemente en estos momentos igual habría gente
que diría, pues hombre, pues yo me lo pienso un poco para entregar las muestras en función del discurso que luego se hagan con las mismas. Si te estoy ayudando a justificar según qué tipo de discurso. ¿No? Habría que pensárselo, ¿no? Pero yo creo que la reacción está más entre los que podamos ver que esto tiene un uso, digámoslo así, para ser suaves, curioso, ¿no? Que tendríamos que opinar y probablemente analizar. También es verdad que de golpe y porrazo te llega una cosa que dices, ostras, casi ni entiendo, porque me están que si haplogrupos, que si no sé qué, que si el B, el G, el T, ¿y esto qué es, no? ¿Y esto qué es? Pues claro, hasta que estás situado un poquito, pues ya te han publicado unas cuantas cosas y se han armado una serie de discursos, ¿no? Entonces, habría que interiorizarlo y reaccionar un poquito, ¿no? Digerirlo y decir algo. No tengo que hacer nada, vale. Que estando totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, creo que tampoco debemos de echar la culpa a los genetistas solo. Yo no conozco muy bien los debates en torno a los jinetes de las estepas y el indoeuropeo, etcétera, etcétera, pero sí conozco algo del tema del neolítico. Y el problema ahí ha sido que desde antes de la aparición de la paleogenómica se estaba demandando desde un sector de los neolitistas la confirmación de sus tesis difusionistas a partir de la genética. Es decir, que el problema no es la genética, la paleogenética, sino el problema es la interacción perversa entre una forma de entender la arqueología a la que me he referido antes, como la creencia en la identidad etnocultural como explicación de la variabilidad del registro arqueológico, y los intereses, llamémosles neorracistas, de un sector de los genetistas, que están interesados por la genética de poblaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que los genetistas normalmente preguntan a los arqueólogos, ¿y esta muestra por qué es importante? Bueno, porque esta muestra es del Neolítico Antiguo. ¿Y el Neolítico Antiguo? Hombre, es que el Neolítico Antiguo todo el mundo sabe que se proviene de unas poblaciones que llegaron a la península ibérica desde el Próximo Oriente. ¡Ah, estupendo! Genial. Es decir, que hay una circularidad en la que la genética y la paleogenética y la arqueología neodifusionista, etnoculturalista, se verifican mutuamente y nos quedamos todos tan tranquilos. Ha saltado escandalosamente en el caso de la evidente estupidez de pensar que los jinetes Yamnaya, que por cierto, los Yamnaya no son una tribu, como dice la gente, sino que es un horizonte arqueológico que quizá o no corresponda a algún tipo de identidad étnica o cultural, pero que tiene una distribución sobre 1,5 millones de kilómetros cuadrados y pues puede pasar de todo, ¿no? Ahí, que lleguen a la península ibérica, exterminen a los tal, pues claro, eso es un caso ya de reducción al absurdo de las implicaciones reales del punto de vista de esta especie de interacción entre un sector concreto de la práctica arqueológica y un sector concreto de la práctica paleogenética. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo? Que, aunque es cierto que la formación universitaria ahora está muy bien, etcétera, veo que estamos en caída libre hacia el pasado. Es decir, cada vez hay más discursos etnoculturalistas por todas partes. Es decir, uno ojea las revistas y no sé si como consecuencia del auge de la paleogenética o porque realmente existe esta dinámica como consecuencia posiblemente de las avatares de la crítica postprocesual, el hecho de que la arqueología histórico-cultural ha sido siempre en Europa el punto de vista predominante, incluso en los momentos álgidos de la revolución arqueológica, etcétera, etcétera. Es que así realmente nunca, en Europa continental, nunca ha arraigado ningún tipo de arqueología alternativa a la arqueología histórico-cultural más ranciamente cosiniana, etcétera, etcétera. Pues estamos donde estamos. Entonces, el problema de la paleogenética es el problema de la falta de pluralidad teórica en la arqueología y el empobrecimiento general, la falta de recurso a la teoría antropológica, a la teoría social, como elementos críticos a la hora de aproximarse a los recursos fabulosos que la genética, por ejemplo, está poniendo en nuestras manos y que son, sin duda, es necesario, como habéis dicho,
que los asimilemos y que hagamos algo con ellos, porque es que es fundamental. Pero lo que se está haciendo es interactuar entre, digamos, la parte más reaccionaria, si se me permite la expresión, de las dos casas. Entonces, creo que hay también una gran responsabilidad por parte de la comunidad arqueológica, sin hablar de algo que habéis mencionado, que es el nivel absolutamente impresentable del periodismo científico en este país. Pero vamos, eso ya por descontado. Bueno. Apuntar solo, yo creo que, estando de acuerdo con lo que habéis planteado, los discursos no son inocentes, ningún discurso es inocente, no hay inocencia en los discursos históricos, ¿no? Y yo creo que lo que hay que contraponer son otros discursos históricos que contrasten con esta tendencia evidente que tiende a naturalizar unas políticas que estamos viendo que, bueno, pues que están cogiendo una fuerza absolutamente peligrosa, ¿no? Desde Estados Unidos a Brasil, Europa, ¿no? Nos atraviesan unas políticas que son ciertamente, como mínimo, preocupantes, ¿no? Unos discursos ideológicos preocupantes y quizá nosotros estemos contribuyendo a naturalizar, ¿no?, estos discursos. Ojo con eso, ¿no? Porque no hay ningún discurso inocente. Desde luego, este que estamos discutiendo, no, tampoco los que nosotros hacemos. Es decir, que no pensemos que el problema está en los otros. No, nosotros, es decir, en definitiva, con lo que quiero decir es que tenemos que ser conscientes de que los discursos se hacen desde el presente y para el presente. Y ojo con que estamos conscientes o inconscientemente naturalizando, que programas ideológicos estamos naturalizando. Ojo con este tema, ¿no? Si no hay más intervenciones, nadie más quiere participar. Yo quiero dar las gracias a todos los ponentes por haber aceptado participar en esta jornada, que espero que haya sido de satisfacción para Nos están despidiendo. Ah, solo me estoy despidiendo. Ah, claro, está encendido, ¿no, Eduardo? Bueno, solo quería, como decía antes, dar las gracias a todos los participantes en esta mesa por haber aceptado venir a Madrid, todos los que están fuera o los que están también en Madrid, venir aquí al museo a darnos a conocer sus últimas investigaciones. Yo espero que haya sido de utilidad para el público y para nosotros mismos, para mí lo ha sido, y que bueno, podamos seguir trabajando y continuando buscando alguna solución a estos temas que hemos dicho de periodos que no están conocidos, buscar nuevos yacimientos, nuevos registros que nos permitan, desde luego en la zona del sureste, poder controlar y poder fijar en el tiempo estos con nuevos elementos orgánicos, estos periodos que todos sabemos que están, pero que efectivamente los registros de los museos no dan para lo que dan, pero no pueden ir más allá. Muchas gracias a todos.